Hola, mi nombre es Estefanía Villalonga, estudiante de la Universidad José Antonio Páez de la Escuela de Ingeniería Mecánica y hablaré de la influencia de los elastómeros termoplásticos en la ingeniería mecánica. ¿Qué son los elastómeros termoplásticos? TPE son las siglas que se le dan a este tipo de polímeros y también se les designa como caucho termoplástico. Es un material similar al caucho que se puede procesar mediante tecnologías termoplásticas como el moldeo por inyección, el moldeo 2K o la destrucción. Combinan las eficientes propiedades de los materiales termoplásticos con la flexibilidad de los elastómeros y son apreciados tanto por las empresas transformadoras como por desarrolladores de productos y diseñadores. Con el fin de calificar como un elastómero termoplástico, un material debe cumplir con las siguientes tres características: la capacidad de ser estirado a alargamientos moderados y, tras la eliminación del esfuerzo, volver aproximadamente a su forma original. Deben ser procesables como una masa fundida a una temperatura elevada y debe tener ausencia de influencia significativa. En rara ocasión, el desarrollo de los materiales de ingeniería tiene sus inicios. En este caso, el de los elastómeros termoplásticos, que surge de la necesidad de contar con materiales que presentaran propiedades elásticas superiores a las con las que ya se contaba en aquel momento, en la época de 1930. La época donde inicia el uso de la plastificación de material en su momento con el policloruro de vinilo por la compañía de P.F. Woodrick. Debido a las capacidades alcanzadas en ese momento con el policloruro de vinilo, tiende la curiosidad científica de definir las virtudes con mezclas de policloruro de vinilo con NBR, que sería el hule butadieno y acrilonitrilo. Dicha mezcla propicia alcanzar lo que se buscaba para aquel momento, con las características elásticas y la estabilidad dimensional. Y es así como comienza el desarrollo y las investigaciones de estos materiales elastómeros termoplásticos. Avances importantes fueron generados cuando surge la divulgación del descubrimiento de una reacción de polidación de disocianato en el 37. El material generado fue una reacción que fue ocupado para la producción de poliuretano y posteriores desarrollos de poliuretanos elastoméricos por la DuPont. El consumo mundial de elastómeros termoplásticos para el 2000 era estimado a 2.5 millones de libras, con una tasa anual de crecimiento de 6%. Alrededor del 40% de ese total se consume en América Latina y se destina al sector automotriz. Las familias principales de este tipo de polímeros se clasifican de la siguiente manera, comenzando por los copolímeros de bloque. Entre los copolímeros de bloque nos encontramos con varios tipos. Uno de ellos es los estirénicos de bloque. Estos estirénicos de bloque son los que vienen derivados del poliestireno, que son probablemente el grupo inicial de los elastómeros termoplásticos que existen en el mercado. Son uno de los más versátiles en su producción debido a la variedad de formulaciones y copolímeros de distintas propiedades que pueden ser creados. Cerca del 45% del consumo total pertenece a este grupo desde finales del siglo XX. La arquitectura molecular es un segmento rígido de plástico y un elástico del elastómero. 30 y 40% de peso de estireno, pero en otros casos algunos tienen mayor contenido. Los bloques de poliestireno crean redes de enlaces físicos reversibles que fungen como una red entrecruzada y aportan resistencia del material a los efectos térmicos y a la solvatación. Tiene propiedades de resistencia iguales a los del hule vulcanizado, pero sin ser vulcanizado. Los poliuretanos. Los poliuretanos fueron los primeros elastómeros termoplásticos que se comercializaron en los años 50. Las cadenas poliméricas constan de secuencias duras y blandas, generando una microestructura de dominios que proviene de una separación de fases debido a la diferencia de polaridad e incompatibilidad termodinámica entre ambas. Se forma a partir de la adición de extendedores de cadena, generalmente de glicoles de cadena corta, a disocianatos, formando grupos uretanos. Las principales aplicaciones de estos se encuentran en la industria eléctrica y en artículos técnicos moldeados y extruidos en sustitución de poliuretanos reticulados cuando las temperaturas de servicio no son muy elevadas. Los poliésteres constan de una estructura alternante de segmentos blandos, amorfos y fácilmente deformables, a base de poliestalatos de dioles de cadena larga con grupos terminales en OH y segmentos rígidos y cristalinos a base de poliésteres de dioles de cadena corta. Estos elastómeros presentan excelente resistencia a la tracción y a la fatiga por flexión, buena resistencia, resiliencia
y mantienen su flexibilidad hasta temperaturas más bajas que los poliuretanos. Además, presentan una buena resistencia a los aceites y a los disolventes hidrocarbonados alifáticos y aromáticos. Su principal campo de aplicación se encuentra en el sector de los adhesivos, aunque también es posible encontrarlos en fabricación de mangueras hidráulicas, acoplamientos flexibles o correas dentadas de transmisión. Poliamidas. Las poliamidas son copolímeros cuya estructura es ABN y constan de cadenas regulares lineales de segmentos rígidos de poliamida espaciados por segmentos de poliéster de naturaleza flexible. Estos polímeros pueden ser poliésteres de amida, poliésteres esteramida, policarbonatos esteramidas y entre otros. Se caracterizan por una alta resistencia y flexibilidad a bajas temperaturas en la ausencia de plastificante. Baja densidad, elevada estabilidad dimensional, fácil procesado, buena resistencia química y alta recuperación elástica. Estas propiedades varían dependiendo de la longitud y la naturaleza de los bloques que configuran su estructura. Industrialmente, estos elastómeros se aplican en el campo de la carrocería como sustituto tradicional del acero estampado, mediante el procesado de estas piezas por inyección reactiva, por colado o por transferencia de resina. Se emplean también en la fabricación de juguetes y de zapatos. Las mezclas poliafinas. Las mezclas poliafinas son otro de estos grupos de elastómeros termoplásticos. Entre ellos tenemos dos tipos también. Los elastómeros termoplásticos vulcanizados, que son mezclas de polipropileno con caucho reticulado, aceites y rellenos producidos bajo un proceso desarrollado a finales de los 70 llamado vulcanización dinámica, frente al caucho termoestable, donde la reacción de reticulación se realiza de una manera estática después de que el caucho compuesto ha sido procesado. Características más apreciadas entre sus propiedades tenemos el tacto suave, la compresión a alta temperatura, resistente al aceite y a la grasa, relajación de tensión a largo plazo, resistente a la fatiga, antideslizante y es fácil de colorear también. Las aplicaciones potenciales de estos materiales son muy variadas, teniendo un importante campo de aplicación en el mundo de la automoción, donde se emplean como cubiertas de mangueras de aire acondicionado o mangueras de combustible, como conectores de vacío, tuberías de admisión o carcasas protectoras. Los elastómeros termoplásticos polialefínicos, también pertenecientes a las mezclas olefínicas. Este es el segundo de los tipos más utilizados a nivel mundial, representando aproximadamente el 25% del total de los plásticos. Pueden ser producidos con una dureza de 75 short. A una menor dureza es difícil de lograr debido a que ciertos compuestos tienden a migrar a la superficie de grasa o a las piezas moldeadas. Las principales características de estos son buena apariencia superficial, es elastomérico también, es libre de plastificante, tiene propiedades mecánicas elevadas en cuanto a gran alargamiento y resistencia a la rotura. Tiene muy buena adhesión a la pintura y es fácil de colorear. Se emplea en la industria del automóvil, en recubrimiento de cables y artículos moldeados. Las propiedades finales dependen de la morfología, es decir, de la proporción de cada componente y de la compatibilidad de ambos. Elastómeros iónicos. Los ionómeros son un tipo de copolímeros, es decir, polímeros formados por dos tipos diferentes de monómeros unidos a la misma cadena polimérica, en los cuales la pequeña porción de unidades repetitivas poseen grupos iónicos. Por lo general, la cadena polimérica principal es no polar. Se agrupan entre sí y los grupos iónicos polares pendientes lo hacen por su lado. El resultado final es que estas agrupaciones o clústeres de grupos iónicos servirán para mantener juntas a estas cadenas principales, tal como lo haría el entrecruzamiento normal. Entre estos tipos de materiales se encuentra el caucho nitrílico carboxilado, en cuya síntesis se emplea una pequeña cantidad de ácido acrílico o metacrílico como tercer monómero. Los agregados iónicos también disminuyen la movilidad de los segmentos de cadenas adyacentes a esto, por lo que se forman dominios iónicos con caucho inmovilizado en su interior. A una elevada temperatura, es decir, por encima de la temperatura de transición iónica, el caucho atrapado posee una mayor movilidad y los enlaces iónicos aumentan su dinámica, lo que permite que la cadena elastomérica vaya saltando de un enlace iónico a otro. Las principales aplicaciones de esto suelen ser en suelas de zapatos, adhesivos, mangueras de ring, filmes para empaquetamiento y sellado caliente, boyas, etc. Por último, los elastómeros mixtos, que con el elastómero mixto se refiere a un material elastomérico que consta de varios entrecruzamientos iónicos y covalentes en una misma matriz. A pesar de las ventajas que presentan los elastómeros termoplásticos, su principal problema
es la pérdida de propiedades con el aumento de temperatura, lo que reduce la posibilidad de utilizar estos materiales en numerosas aplicaciones.